Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle recorre siempre la actualidad de un sector fundamental para las compañías, crucial para los estados, y que de la mano de sus expertos vamos conociendo pues la operativa, las circunstancias en las que se desenvuelven las estrategias de seguridad, la innovación, el talento, todo ello con el objetivo de pues seguir promocionando pues una de las áreas que más importancia va a tener, está teniendo, debe tener en el seno de las organizaciones. Y además lo hacemos siempre acompañados también de empresas de primer nivel que nos ayudan también a conocer y a profundizar en esas tendencias. Hoy lo hacemos nuevamente con los especialistas de Zscaler, que nos acompañarán en el recorrido de un trabajo que hace una compañía del IBEX. Estaremos hablando y enseguida vamos a saludar a nuestro invitado especial de Solaria, con Alberto López, que es el Global CEO y CISO de la compañía. Vamos a conocer cómo una compañía de un sector estratégico, con un alto componente tecnológico y que de alguna forma también desarrolla unos entornos de información críticos, podríamos decir, pues entiende el concepto de innovación, el concepto de tecnología, el concepto de securización. Con Alberto López de Solaria y con Alberto Maldonado de Zscaler mantendremos una interesante conversación que nos va a llevar de la innovación a la ciberseguridad, porque tienen un vínculo ya inseparable en estos tiempos que corremos. Y como digo, lo vamos a hacer como siempre con la siempre interesante conversación que triangularemos con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues con muchas ganas de empezar a hablar de lo importante que es la ciberseguridad en una compañía del IBEX 35, que tenemos la suerte que nos acompaña, y además con un componente industrial tan fuerte y de generación energética. Y sobre todo, Mónica Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Haciendo hincapié en algo que yo creo que ha evolucionado junto a este programa. Cuando empezamos hace ya unos años, estábamos hablando de estrategias de seguridad, de perimetraje, de conceptos que nada tenían que ver, o que si tenían que ver los vinculábamos a la tecnología pero no a la innovación. Y hoy estamos hablando de que sin innovación no hay ciberseguridad, y no hay ciberseguridad sin innovación. Y esto es un poco, yo creo, que el papel que representa nuestro invitado hoy. Absolutamente, van de la mano y es una oportunidad única para descubrir además cómo están trabajando y que nos lo cuenten en primera persona, ¿no? Porque podemos teorizar mucho, pero al final en el día a día de la empresa pues hay que implementar y hay que tener en cuenta muchísimas casuísticas y características, y vamos a tener la suerte hoy de conocerlo. Bueno, pues con Alberto López, Global CEO y CISO de Solaria, y con Alberto Maldonado, que es director regional para Iberia de Zscaler, hablaremos enseguida sobre precisamente esto, cómo enfocar la ciberseguridad desde la perspectiva de la innovación, que, ojo, incluye procesos, incluye herramientas, incluye tecnologías, pero sobre todo pivota alrededor de las personas. De eso hablaremos a lo largo de todo este programa, pero antes conoceremos las noticias, conoceremos el entorno en el que los tenemos que manejar. Vamos allá con ellas. Y sinceramente, Pablo, pues no sabría por cuál empezar. Siempre es como una lotería, pero al final esto responde a mi criterio, que no necesariamente es el más importante. Si tuviésemos que destacar alguna de las noticias que también han publicado en BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, ¿con cuál te quedarías para arrancar? A ver. Complicado. La verdad es que son todas muy buenas, pero yo estoy pivotando ahí un poquito entre la de Amazon y la de WhatsApp. Pues vamos con la de Amazon, venga. Yo creo que también hoy, ambas afectan efectivamente pues a un montón de personas, porque todas en cierta medida somos usuarios de estos dos servicios, mensajería, de comercio. Vamos con Amazon. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues dale, Mónica. Dale. Bueno, pues estamos hablando de un caso de phishing, que siempre hablamos de casos de phishing, ¿verdad? De suplantación de identidad, que suplantan a empresas, a entidades públicas, privadas, de todo tipo. La empresa en realidad no tiene culpa de nada porque le están suplantando y los usuarios, pues somos las víctimas, utilizan ese gancho para engañarnos, ¿no? Y en este caso, pues es un caso de phishing en el que los estafadores han intentado engañar a las víctimas para que entreguen esa información personal y financiera, y es una nueva táctica de phishing mediante estafa telefónica. Y esto es muy importante porque muchas veces los usuarios, ¿verdad, Pablo?, pensamos en SMS, en el correo electrónico, y se nos olvida que nos pueden hacer una llamada y que están utilizando mediante ingeniería social, es decir, intentando engañarnos, estafarnos, hacerse pasar por otra empresa, y en este caso se hacen pasar por representantes de Amazon. ¿Para qué? Pues para conseguir o bien nuestros datos bancarios o bien nuestra información personal. Y este es un caso concreto, pero si nos quedamos con el modus operandi en sí, lo importante es que da igual que llamen haciéndose pasar por Amazon, por una empresa de paquetería, por un banco o por cualquier otra entidad. Si nos llaman y alguien nos pide una información haciéndose pasar por quien sea, vamos a dudar y vamos a colgar el teléfono y a llamar por nuestros medios, ¿no? Exactamente. Siempre en las llamadas por las estafas, no, los phishing por teléfono, hay que hacer siempre pedir, siempre digo, un caso de referencia o algo que te pueda ubicar, colgar y llamar tú, porque es la mejor forma de evitarte todo este tipo de cosas. Y a mí, de alguna forma, lo que me llamaba la atención es que me recuerda a la estafa del técnico de Microsoft también, aquella famosa, muy similar, en la que también había, pues oye, ya esto va cambiando va evolucionando, pero cambiando de empresa. Aquí te dicen, oye, tienes que renovar tu servicio premium de Amazon, tu servicio de Amazon Prime, sea cual sea la excusa, no nos quedemos con esto concreto, porque es que pasado mañana lo mismo no es Amazon, es Netflix. Nos tenemos que quedar con el modus operandi. No os fiéis absolutamente de nadie que os llame en nombre de esos servicios, y si no pasa nada, sois sus clientes, tenéis la sartén por el mango, no os van a echar de ese servicio, ¿de acuerdo? La renovación, no te preocupes, que seguro que es automática. Exactamente. Por cierto, que referido a lo que es estafa por voz, al parecer, y ojo, esto ya es un poco, bueno, todas son igual de serias, ¿no? Pero cuántas personas dependientes, ¿no?, o mayores están sometidas porque igual dicen, bueno, quizás mi abuela no abre el correo electrónico, pero sí coge el teléfono. Y esta amenaza, que al parecer se ha registrado en INCIBE, la ha denunciado ante INCIBE, pues tienes que ver también con el phishing, Mónica, ¿no?, que han tratado de estafar a una persona mayor a través de el servicio de teleasistencia del botón rojo, que son servicios de dependencia, ¿no?, para personas mayores. Eso es, Edu. El problema es que antes estábamos hablando de Amazon, de Netflix o de cualquier empresa, pero se pueden hacer pasar por servicios, pues como que son servicios, en este caso, para personas que necesitan algún tipo de asistencia, que llaman por teléfono cuando hay alguna urgencia, ¿no? Las personas aprietan ese botón rojo y enseguida reciben una llamada. Pues hacen esa llamada de forma proactiva y mediante, de nuevo, ingeniería social, que básicamente es engaño, pues lo que intentan es obtener datos personales y sobre todo datos bancarios. ¿Para qué? Para luego vaciar la cuenta bancaria, y nos enfrentamos ante un problema enorme. Y el fraude es a través de una llamada telefónica, que por eso es tan importante que nosotros concienciemos a las personas que no están tan metidas en el mundo de la tecnología, a personas más mayores y también a los niños, por supuesto, que van de la mano con la tecnología pero no entienden los riesgos, y las personas mayores pasa igual. Y en este caso, pues como bien dices, la denuncia se recibió a través de del Servicio de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, el 017, que es algo muy interesante que deben saber todos los oyentes, que existe tanto un chat como un número de teléfono, como servicio a través de otros canales para denunciar o para solicitar ayuda o información. Oye, ¿esto que me está pasando es real o puede ser una estafa? Aquí, como siempre digo, los malos nunca tienen límite ni morales ni de objetivos. O sea, siempre van a querer coger cualquier dinero, y oye, si encima pues es de alguna persona que usa este servicio del 112 de asistencia, pues ¿quién va a sospechar de que te va a llamar el 112? Además, que siempre están para ayudarte, pidiéndote datos bancarios, y no vas a sospechar. Pues ahí está un punto más de los malos que no tienen límite ni lo van a tener nunca a la hora de intentar sacarnos el dinero. Bueno, pues muchísimo cuidado, desconfiado absolutamente de todo. Cada vez son más las noticias sobre phishing que comentamos en esta sección, lo que significa que la voz, al final, que es el contacto humano, ¿no? Hoy nos encontramos
contactando con vosotros a través de la voz, ¿no? Pues es una herramienta muy poderosa y tiene obviamente sus riesgos, la ingeniería social combinada con la tecnología. Una última, venga, la de WhatsApp a la que hacía referencia Pablo Sanemeterio, también esto es refuerzo de seguridad, lo publicáis en BitLife Media, Mónica. Pues WhatsApp es una aplicación que utilizamos, si no todos, prácticamente todos, y cualquier actualización pues nos interesa mucho. Y en este caso, pues WhatsApp ha anunciado una actualización que todavía no se ha lanzado, pero próximamente vamos a tenerlo disponible para nuestros dispositivos móviles. ¿Y qué va a hacer? Pues va a centrar esta actualización en características de seguridad y de privacidad. Y hay una en concreto que me resulta muy interesante porque Telegram, que es otra aplicación de mensajería, que sabemos que tiene pues ciertas características interesantes de privacidad también, permite ocultar el número de teléfono. En WhatsApp por ahora no se permite, es decir, tú, cualquier persona que contactes a través de WhatsApp, vas a ver su número. Pues a partir de ahora, esa actualización se prevé que tenga esta característica, es decir, que tú puedes tener un nick, por así decirlo, un nombre de usuario que no es tu número de teléfono, entonces puedes interactuar con otras personas mediante ese usuario. También vas a poder destruir mensajes y otras medidas de seguridad para compartir archivos de manera más segura. Lo divertido de esto, ¿te acuerdas cuando hablábamos del cierre de Telegram? De Telegram. Toda la polémica que hubo, pues todas estas son medidas de seguridad que llevan en Telegram implantadas años. O sea, la destrucción de mensajes, el usar un nick en lugar del código de teléfono, el número de teléfono, la autodestrucción, todo este tipo de cosas son cosas que ya estaban en Telegram. Y, pues oye, sin meternos en otra noticia, que no quiero meternos en otra noticia también, que siempre andamos reclamando el que se quite el cifrado punto a punto, por favor, no tiene nada que ver, que hablaba ahí la policía demandando que el cifrado punto a punto les debilita en sus investigaciones. Lo siento, pero no, la privacidad siempre está por encima. De todas formas, me gustaría preguntaros, y para que me respondieseis a quien nos está escuchando, que entiende que WhatsApp de momento sigue siendo para él no es siquiera una red social, sino es una herramienta de mensajería con su entorno, y si acaso un poco con su entorno profesional, aunque para eso hay otras herramientas y hay gente que el WhatsApp lo utiliza solo para comunicarse con su familia o con sus amigos, ¿no? Entonces, ¿por qué estas medidas que ha anunciado en esa actualización van a mejorar su seguridad? Es decir, el hecho de que pueda ocultar su número, poner un nick y destruir mensajes. ¿Esto en qué, por qué mejora la seguridad de este ciudadano o de gente que está en el chat de la familia dando la turra, hay que decirlo, pero está al fin y al cabo solo en el chat de la familia? Ten en cuenta que te pueden encontrar a través del número de teléfono. Además, no es raro que se haga así como una especie de bucle. Tú puedes programar en WhatsApp y que vaya contactando con todos los números de teléfono uno detrás de otro, que de hecho eso suele ser el punto 1 de estafas que suele haber en WhatsApp, que es: yo tiro a 1000 teléfonos un mismo mensaje de hola, 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 tengo una foto de una jovencita y ¿cómo estás? No sé qué, y a ver si enganchas a alguien que empieza una conversación contigo. Al cambiarlo ya números de teléfono por nicks, ya tienes que tener una base de datos de nicks que no es lo mismo que una base de datos de teléfono. Y también porque es cierto que mucha gente lo utiliza también a nivel profesional y al final pues te meten en muchos grupos, Edu, que seguro que estás en muchos grupos que a lo mejor no quieres estar o no te apetece a lo mejor que vean el número de teléfono. Por eso me salgo de ellos. El número del cole, de no sé qué, de las extraescolares, de tal. ¿Para qué quieres que 30 personas tengan tu número de teléfono? A lo mejor das tu nick y mira, más privacidad en cuanto a que esas personas no tienen tu número en su lista de contactos, porque al final hay mucho malware y también muchos ataques que van a la libreta de direcciones para sacar de ahí toda la información y meterla en bases de datos con las que te llaman, listas de spam, llamadas que recibimos constantemente, que yo estoy hasta las narices personalmente. Entonces, para evitar eso, pues si cada vez nuestro número de teléfono está en menos sitios, cada vez estaremos más seguros en ese sentido. Bueno, pues creo que habéis respondido fantásticamente bien, y es que a todos aquellos que todavía nos sigue pareciendo WhatsApp una simple red de comunicación o una herramienta de mensajería, tenerlo un poquito más en consideración porque es una fuente para potenciales amenazas y estafas. Bueno, pues como siempre es un gusto escuchar las reflexiones de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Con ellos vamos a seguir ahora en la conversación que mantendremos con nuestros invitados de Zscaler y Solaria, con los que hablamos de innovación y de seguridad. Venga, vamos allá.
Vamos antes con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues ya sí es momento de hablar con nuestros invitados. Les saludamos en primer lugar a Alberto Maldonado, es director regional para Iberia de Zscaler. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Compañero más de Zscaler, al que ya vamos conociendo. Está con nosotros nuestro invitado, Alberto López. Él es Global CEO y CISO de Solaria, que también es un gusto saludar en este programa. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Lo primero de todo, si os parece, cuando viene una compañía del tamaño y magnitud de Solaria, es conocer, ¿no?, esa radiografía, ¿no?, que nos permite identificar la magnitud, ¿no?, luego que es requerida pues para gestionar las personas, la innovación, la seguridad. Solaria hoy, lo hemos dicho, ¿no?, pertenece al IBEX 35, es un club muy especial, no pueden estar todas las compañías y por eso tiene unos requerimientos que nos gustaría saber, Alberto, pues para poder luego definir e inspirar, ¿no?, sobre estrategias de innovación, estrategias de seguridad. Uh-huh. Bueno, pues para quien no sepa también Solaria de dónde viene, voy a comentarlo muy rápidamente. Solaria se fundó en el año 2002 y es una empresa que ha pasado desde la fabricación de paneles fotovoltaicos hasta lo que es el desarrollo y lo que es la gestión de plantas fotovoltaicas. De hecho, somos líderes en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa. Y bueno, como suelo decir yo creo que también cuando trabajamos en unas otras empresas también nos fijamos en la responsabilidad social y el hecho de que esté Solaria centrada en lo que es la descarbonización y conseguir que el modelo energético global se base en las energías limpias, yo creo que también es algo muy importante de lo que sentirse orgulloso. Y además estamos poniendo ahora foco también en Italia y en Alemania. De hecho, hace cosa de 2 años informamos también y lo hicimos público que nos íbamos a dedicar a la hibridación, hablando también de innovación y demás, que es en plantas fotovoltaicas donde tenemos ya el despliegue realizado, desplegar a futuro también lo que es energía eólica, aerogeneradores y demás. Entonces, bueno, logrando eficiencia y ser más productivos cada día que pasa. Y en este entorno entiendo que la tecnología, las personas, los proyectos innovadores, hay, tú lo has dicho, ¿no?, una estrategia de descarbonización importantísima, ¿no? Supongo que marcan una actividad dual que también me gustaría que hicieses una reflexión sobre conjugar, ¿no?, las responsabilidades de un responsable de innovación con un responsable de ciberseguridad o de seguridad de la información, que es algo que no es muy habitual en los perfiles que nosotros hemos conocido. No es muy habitual. De hecho, lo conversábamos antes de entrar aquí al estudio, esa posición y que pues preguntarle un poco por esa situación. Entonces seguro que estará encantado de compartirlo con los oyentes. Perfecto. Pues voy a unir aquí 2 cuestiones que habéis planteado, el tema de la innovación para estar en este selecto club y el tema de la convergencia de estas 2 posiciones y demás. Sin duda, vamos a ver, ¿cómo lo entiendo yo? Independientemente de Solaria, para estar en este selecto club, aparte de tener entidad, volumen y lo que corresponde, también hay que abanderar el tema de la innovación interna y externamente, con investigación y demás. Eso es lo que abanderamos, tanto interna como externamente, para llegar y mantenernos con éxito donde estamos. ¿Vale? Esa sería la respuesta corta y ahora ya nos vamos a extender mucho más en cuanto a la convergencia de funciones. Mi trayectoria, para hablar de encontrar sentido en esta convergencia, mi trayectoria viene también de la parte de gestión, pero también de la educación, porque he estado también como profesor. He tocado, temas técnicos en sistemas, en redes, en bases de datos, en desarrollo, etcétera, administración, y a día de hoy también realizo esa labor en el día a día. Y
con el tiempo vas adquiriendo unas y otras responsabilidades y demás hasta en estos momentos haber llegado a Solaria. En Solaria estamos en el IBEX, pero bueno, a nivel de usuarios internos no somos miles. En estos momentos alrededor de 250 personas. Eso conlleva, y eso lo abandero yo a nivel de ciberseguridad, que haya una homogeneización y una simplificación a la hora de poder gestionar entornos e infraestructuras y a la hora de poder desarrollar un crecimiento óptimo. Por eso también yo dependo del CEO, del director general, del director corporativo, y lo que se busca conmigo también es esa simplicidad, tener todo bien agarrado, bien securizado, entender todos los procesos para dar cobertura a todo este crecimiento internacional que estamos disfrutando. Y sin duda no podría ser de otra manera si tendríamos cantidad de verticales para gestionar una y otras cosas, sobre todo, como digo yo, a nivel también de redes, la latencia a la hora de la comunicación, a la latencia existente y la falta de agilidad cuando hay muchos cargos, la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, Solaria lo que necesita en estos momentos, lo que necesitaba y lo que seguimos necesitando, y yo creo que cualquier empresa, es agilidad y una correcta y productiva toma de decisiones en el día a día para, impulsar el negocio. De ahí el doble rol como CEO, entender de manera transversal todos los procesos de la compañía, que es lo que cualquier CEO tiene que llevar a cabo, entender todos los procesos, ser parte de ellos, tiene que haber una buena interlocución con todas y cada una de las personas, y a día de hoy, gracias a Dios, creo, si no se me escapa alguna, que creo que conozco por nombres y apellidos a casi todas las personas que convivimos en Solaria, y eso para mí es muy importante, porque a mí me dota de unos recursos a la hora de poder echar mano de una y otras personas, de una y otros procesos, y cubrir unas y otras necesidades de manera fantástica. A tiro de piedra me puedo sentar con cualquiera de ellos, podemos tomar decisiones ágiles, podemos desplegar a día de hoy cantidad de soluciones ágiles que las hay. No es como hablamos en otros foros días atrás, no es como hace 25 años que quién iba a hablar por aquel entonces de los modelos de servicios y abastecimiento y PASAS y la agilidad que ello conlleva y demás. Y ese es mi día a día. La ciberseguridad, como yo suelo decir, es lo siguiente. Cuando ya adquieres ciertos galones y ciertos conocimientos, porque, abro paréntesis, no puedes estar al tanto y gestionar la ciberseguridad si no conoces todo lo que son los procesos, infraestructuras tecnológicas y demás de una empresa. Es mi modo de ver. Digamos que la ciberseguridad no nace como una vertical, sino que nace de todo lo que es la tecnología y todo lo que hemos gestionado y desplegado hasta ahora, en Solaria y en cualquier otra empresa. Entonces, de ahí mi convergencia del doble rol. Y como yo también suelo trasladar cuando estoy con alumnos en unos y otros entornos y demás, la tecnología y la ciberseguridad, sobre todo la ciberseguridad, son las áreas a nivel mundial que más deberían de crecer. Da igual sea el sector farmacéutico, el sector de energías renovables como sea el de Solaria, sea el sector aeroespacial y demás. En tanto que haya datos e información y conocimiento en las empresas, y eso ocurre sea en la empresa que sea de 2 personas o sea de miles de personas, todo eso se debe proteger. Se debe canalizar adecuadamente, procesar adecuadamente en el área de sistemas y se debe de proteger siempre. De ahí que debería de crecer más. Pero va a crecer más en tanto que tomemos conciencia de ello. Y en las empresas del IBEX podemos tener conciencia, pero ¿qué ocurre en el ecosistema español? Que gran parte de las empresas son pymes. Y no todas las pymes tienen personal adecuado, unas sí, otras no, por supuesto, personal adecuado, bien formado, o que haya tenido, digamos, una capacitación adecuada, un recorrido adecuado, o recursos humanos y económicos y temporales, porque su objetivo es crecer y, como se suele decir, y todos conocemos esta frase de todo es para ayer. Entonces, yo creo que es muy importante tomar conciencia de ello. Y luego ya también vendrán los recursos económicos, temporales, humanos y demás, pero sin conciencia y sin saber por qué se deben implementar unas y otras estrategias, unas y otros servicios, protecciones, etcétera, etcétera, y tecnologías, sin tener conocimiento de eso, pues no podemos llegar a buen término. Por eso siempre digo que hay que abanderar, sobre todo en estos foros, en estas charlas y demás, las cuestiones relativas a la seguridad y los sistemas que van de la mano.
Ahora vamos a profundizar tanto en la vía de la innovación como el de las propias estrategias de seguridad que ves como CISO, ¿no? No es un desdoblamiento, no sé si hacéis referencia a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es una continuación, ¿no? Me decía Alberto lo siguiente. De todas formas, me gustaría escuchar la reflexión de Alberto Maldonado, Zscaler, porque vosotros siempre habéis sido grandes defensores de que la transformación digital es ciberseguridad, y sin ciberseguridad no hay transformación digital, es decir, estamos hablando de innovación y desarrollo, ¿no? ¿Qué te parece? Totalmente, sí. De hecho, bueno, un poco la visión de nuestra compañía como tal, decimos, es transformar, simplificar y asegurar las compañías, las tres juntas, ¿no? Y la seguridad completamente relacionada con ello. Un poco lo que vemos de Zscaler también es esa dualidad, y además la propuesta que tenemos también nosotros es al final entre IT y seguridad, desde un punto de vista de seguridad perimetral, de seguridad de redes, etcétera, está habiendo una convergencia bestial ahora mismo. De hecho, en el pasado, ¿no? Teníamos por un lado el equipo de seguridad que definía también más las políticas, ¿no? Qué políticas se van a tomar, etcétera, pero se las pasaba al otro, se las pasaba a IT. IT las aplicaba, las tiene que mantener. Hoy en día ya esa línea está un poquito menos diferenciada. Y bueno, plataformas como Zscaler, pero muchas otras de software as a service también ayudan a eso, ¿verdad? Los equipos de seguridad no solo definen en el papel, sino pueden ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién está accediendo a qué? ¿Qué puede hablar con qué en la organización, etcétera? Y sí, en ese sentido, a ver, el mundo también ha cambiado mucho. Decía Mónica, ¿no? Y Pablo aquí algunas noticias de también Vizsyn. Yo, por dar un ejemplo también, hace menos de 2 años nosotros tuvimos en la compañía un Vizsyn, atentos, con la voz de Jay, nuestro CEO. Uh-huh. O sea, por inteligencia artificial. Era su voz y te llamaba Jay pidiéndote, no me acuerdo qué era. Cada vez hay ataques más avanzados, incluso con la inteligencia artificial, que es un vector difícil de asegurar hoy en día, pero a la vez extremadamente importante para lo que creemos son futuros mejoras en la optimización de las compañías. Y bueno, un poco también lo que yo he visto es que el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado la forma en la que consumimos aplicaciones. Antes había mucha más red tradicional en las compañías, ¿no? Para conectar algo A y B, o 2 sedes, o cualquier historia, tú lanzabas un cable, red tradicional y ya está. Ahora hay muchas más aplicaciones, más servicios en internet, etcétera. O sea que ha cambiado en ese sentido. Bueno, yo por último también se ha mencionado por ahí la parte de agilidad o escalabilidad. Un poco nuestra visión, y de hecho el nombre tan raro que tenemos, Zscaler, os voy a explicar lo que es Zenith, la piedra, of Scalability. Zenith de la escalabilidad. Nuestra visión es que todas las compañías tengan 2.000, 10.000 o, como tenemos algunas compañías, 200.000 empleados o usuarios, no se tengan que preocupar por lo típico, ¿no? De arquitecturas más legacy, hacer sizing, oye, tengo que ampliar el ancho de banda, no sé qué, etcétera, o el hardware, ¿no? De lo que estoy usando. Eso es nuestra visión. No sé si te he dado algunas pinceladas, Edu. Sí, y abriendo otras tantas, Pablo. No, a mí me ha gustado mucho porque además en esta convergencia yo creo que ha ido evolucionando del DevOps, en el cual se iban juntando la parte de desarrollo y operaciones. Estamos confluyendo también ya en el DevSecOps, en el que ya va todo unido, y el mismo que tiene que tener, como bien decía Alberto, un conocimiento de todo. Y yo creo que esos conocimientos que comentaba Alberto de los procesos de la compañía y saber, oye, qué es lo que le afecta y cómo alguna herramienta de seguridad puede penalizar en latencias o en determinadas cosas, y el impacto que tiene económico es muy importante. Yo le quería preguntar a Alberto, la parte de Solaria, que nos comentara un poco ¿cómo es su visión desde el punto de vista del DevSecOps, o cómo lo van integrando, cómo lo está viviendo en Solaria esa integración y ese llegar cada vez más desde, digamos, el punto de desarrollo hasta el punto de seguridad y tenerlo todo en la cabeza? Pues con mucho cuidado.
Como bien has dicho, cada vez son más ecosistemas, cada vez hay más superficies de ataque, por simplificarlo también para que la gente lo entienda un poquito. En el día a día nos enfrentamos a esto continuamente. En Solaria y en cualquier otra empresa también donde he estado en otras vidas y demás, cada vez hay más desarrollos para lograr cubrir necesidades de las personas, porque como siempre digo, las personas establecen los procesos, según van entrando, van adecuando, cada vez las personas entran con la mente fresca o las que hay y demás. Luego también están las personas legacy, que es un término que suelo utilizar yo, no solo las infraestructuras legacy, hay gente que no le puedes cambiar ni adaptar y demás, pero bueno, con todos los respetos. ¿Y qué ocurre? Es muy importante, es un término que se está acuñando, ¿cuánto lleva? 2 años, 3 años más o menos acuñándose y demás, pero veo que todavía no está debidamente implantado. Cuando hablo con unas y otras personas, unos y otros homólogos y demás, pero no está implantado no porque no haya herramientas adecuadas o no haya texto adecuado para adquirir conocimiento para implantar todo esto, sino porque el día a día nos come. Y todavía veo mucha segmentación entre departamentos. Ahora es cuando digo, en Solaria, como sea una en mí, por ahora todo converge y demás, pero sí es verdad que nos sirven estos foros para comentar con unos y otros homólogos y homólogas y demás, cómo está la situación y demás, y todavía veo muchos hilos entre el departamento de desarrollo, entre el departamento de operaciones, y que luego venga el departamento de seguridad, que para eso estamos, para decir, restricciones. No es un no, pero tenemos que tomar este camino, y echa para atrás todo, y la gente, pues no tenemos tiempo, pues no sé, los recursos hemos perdido, tal. Entonces veo que todavía no está debidamente implantado, pero sin duda es el camino a seguir. No puede ser de otra manera, no podemos estar abanderando el tema de las personas, los procesos, la tecnología, la seguridad, y que luego que no converjan de una u otra manera. Y todo esto tiene que haber una conciencia, porque muchas de estas situaciones se dan a nivel más, no me gusta decirlo, más técnico, más que a nivel de gestión. Si a nivel de gestión no hay una persona que abandere todo esto debidamente en las empresas, no va a llevar a buen término. Lo que son los desarrollos, las puestas en funcionamiento, echar atrás, la securización y demás, porque DevSecOps conlleva que se intervengan, está el ciclo de mejora continua, etcétera, pero conlleva que se intervengan de manera continua todas estas operaciones y demás, y veo que todavía hay mucho por hacer. Sin duda es el camino, el tema del DevSecOps, y nosotros lo estamos llevando a cabo más que nada porque también tenemos desarrollos internos, no mucho, porque hablando también de agilidad y demás, nosotros estamos implantando también desarrollos en low-code, no-code, y eso, digamos, tiene también la esencia de DevSecOps, más que nada porque estamos haciendo ciertos desarrollos que cubran la operativa, cuando no la cubren echamos atrás. Nos da, el hecho de estar en low-code, no-code en algunas cuestiones nos hace ser muy ágiles en la puesta en producción, y todo eso de manera segura, digamos, echando mano de todo lo que ecosistema que disponemos para cubrir estos entornos y demás. Entonces, desde mi punto de vista, es el camino, pero todavía queda mucho por hacer. Incluso en empresas, me aventuro a decir, más que nada por el feedback cuando hablo con unas y otras personas, incluso en empresas que están en un buen estado de concienciación a nivel de seguridad. ¿Qué te parece, Alberto? Yo estoy de acuerdo, casi siempre estoy de acuerdo contigo, Alberto, de todas maneras. Pero no, yo estoy de acuerdo. Yo, por dar mi visión un poco más como director regional en Zscaler también, que al final he visto nacer y ejecutarse muchos proyectos también de seguridad, de SASE, etcétera. Al final lo que veo en este área es un poco lo que veo en la empresa en general, que es cuanta más colaboración hay entre equipos afectados, aunque se les afecte poco, pero cuanto más colaboración haya y estén también como parte del proceso de decisión, de definición, etcétera, mejor salen los proyectos, ¿vale? Nosotros, al final nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros normalmente siempre tratamos de alinearnos comercialmente con el equipo de seguridad, con el equipo de comunicaciones. Hay en empresas donde, no voy a engañar,
hay muchas rendijas, ¿vale? Muchas rendillas, perdona. Y es más difícil. Los proyectos salen con más complicación, la ejecución es más difícil y luego se generan los gaps de seguridad. Pues no lo olvidemos también, no solo va de seleccionar tecnología, va de implantarla bien y de entender realmente los problemas que tienes en la casa, identificar los gaps y mejorarlos o solventarlos, ¿vale? Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, la organización es fundamental y el cómo cooperamos, pero al final es un poco en todo en la empresa, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en culturas donde el 1 más 1 es mucho más que 2, ¿vale? Y eso es un poco también lo que veo yo en el mundo de la ciber. Quería tocar un tema muy rápido, que has comentado algo ahí de superficie de ataque, y quería comentar algo porque creo que es relevante. Os comentaba antes que ha cambiado el mundo, etcétera, porque antes conectábamos cosas con cosas poniendo un cable y ahora mismo ya usamos a veces internet para conectar cosas con cosas, pero para conectar cosas con cosas usando internet normalmente lo que ponemos es, fíjate, una IP pública de un cacharro, ¿no? Oye, tengo aquí un cacharro y está esperando con mi IP pública para que se conecte. Un poco eso es lo que nosotros en Zscaler intentamos ayudar a evitar, que no haya, a mí que no me vean, ¿no? Como la empresa, a ti, Solaria, que no haya IPs públicas de tus cacharros, ni de un concentrador, etcétera. Si puede ser, no tengas apps expuestas tampoco públicamente. Y nuestra visión es, nosotros somos el escudo de nuestros clientes. O sea, Zscaler, todos nuestros datacenters son públicos, lo buscáis en internet y salen. Pero la gracia está en que todas las IPs de esos cacharros, etcétera, que tengas en la red, nosotros vamos a estar por delante y os vamos a dar conectividad para que no sea público. Y bueno, eso es un poco, quería comentarlo porque me ha parecido muy interesante ese punto que has dicho, Alberto. ¿Qué os parece? A ver, Alberto. Me consta, conozco la tecnología. No, efectivamente. Bueno, aquí tenemos perfil bajo. Yo creo que todas las personas que estamos en ciber y demás, para la hora de securizar y demás, unos y otros aspectos. Hablabas de conectar una y otras cuestiones, hablabas de agilidad y demás. Yo me voy a meter en un tema un poco espinoso, el tema de las personas, el talento, que de alguna manera tratabas eso. Y una de las cosas que yo veo es que todos son etapas. Pasamos de un ciclo de todo a lo bruto, luego ya vamos eficientando eso, neteándolo, luego volvemos a tal. Hemos pasado del tema del teletrabajo de manera brutal, y todavía sigue esa inercia. Eso me voy a quedar en ese punto. Luego ya se está avanzando y ya híbrido, no híbrido, volvemos a trabajo, etcétera. Y por eso decía que me meto en un tema espinoso, a ver si me voy a llevar unos dislikes con todo esto. Pero sí es verdad que veo que resta dos cosas, eso, el tema de eficiencia, porque tú estás en tu casita desarrollando, como muchos desarrolladores, pero es que todo depende de qué estés desarrollando y en qué entorno y con qué capital, con qué equipos y demás estés haciendo esos desarrollos, porque los desarrollos como tal, muchísimos, estamos continuamente hablando de los desarrollos ágiles, gestión de proyectos ágiles, etcétera, y yo también una de las cosas que he visto es que el tema, lo estoy uniendo también con el DevSecOps, que se resta agilidad en muchas situaciones. Si yo me tengo que poner a desarrollar algo ad hoc, aislado y demás, genial, cumplo objetivos y demás, pero es que veo que tiene que haber una buena, ya no hablo de teletrabajo, sino ya voy más allá, una buena, casi a nivel de gestión de proyectos, una buena sintonía, que hablabas también de que chocan muchas personas y al final dicen muchos departamentos, mira, vamos a ponernos a desarrollar, a hacer nuestra labor, cumplimos el objetivo y luego ya le tocará al siguiente lo que corresponda. Eso tiene que haber una persona por encima que diga, no, mira, os dais toda la mano, aquí nos hablamos todos continuamente, hablamos de agilidad, latencia, Kanban, Scrum, etcétera, vamos a dar ejemplo de ello y demás. Y eso también es uno de los defectos que ocurre a día de hoy. Yo he gestionado infinidad de proyectos, ojalá gestione muchos más y pues tengo muchísimo por aprender, pero también ocurre eso, y eso es un gap y es un defecto si queremos llevar a buen término desarrollos, operaciones y la securización de todo eso de manera continua en el tiempo.
no he puesto un EDR y ya está. No, el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la tecnología es estar continuamente adaptándonos a ello. Lo que yo tengo ahora en el tiempo establecido a nivel de securización y demás no me sirve dentro de un año, en tanto que las empresas están creciendo, en tanto que mis superficies de ataque crecen o no crecen o se transforman o son diferentes. Las personas existentes en mi empresa también son diferentes. He llevado la convergencia de CIO y CISO, también me hace que cuando tenemos que resolver alguna cuestión técnica, pues ya que estamos ahí, metemos conciencia a nivel de seguridad. Entonces mato dos pájaros de un tiro, que es una de las ventajas también de todo esto. Y ello me lleva a homogenizar, que habláis de homogenizar, Zscaler, la homogenización, un ecosistema único para dar cobertura a muchísimas aplicaciones, muchísimos entornos, muchísimas superficies a nivel mundial, con todos los POPs, los centros de trabajo y demás que tenéis y demás. Estoy aquí también vendiendo. Está mejor que yo. Así que el tema de yo siempre incido en las personas. Sé que es de manual, sé que es de libro, pero las personas son las que establecen los procesos. Nosotros tenemos que conocer a las personas y los procesos, y en base a eso es lo que tenemos que desplegar. Hace 25 años, cuando trabajamos con AS400, pongo ejemplo porque mucha gente lo conocerá, no solo gente legacy, lo conocerá, nos tenemos que adaptar a las tecnologías, a los entornos, y la seguridad era la que era. A día de hoy no, a día de hoy tenemos tecnología y servicios para que una persona de financiero, de marketing, producto, producción, logística, diga, esto es lo que necesito. Y la tecnología, más o menos, ya existe a día de hoy. Hay que adaptarla y demás. Y es ahí donde entramos, porque el tema de muchos despliegues SaaS, hablabais de WhatsApp y demás, que al final son modelos de entrega de servicios SaaS, tú te desocupas de todo lo que hay detrás, ojo con eso, y tú tienes un servicio, un frontend, ojo con eso. Entonces, en el mundo empresarial, disponer de entornos SaaS da muchísima agilidad, y es el aquí, ahora. ¿Quieres este servicio? Pum, lo tienes. Pero todo lo que hay detrás, la homologación de estos proveedores, que sí, son muy grandes, es un WhatsApp, es un Microsoft, etcétera, etcétera, pero ojo con eso también. Hay que tener mucho cuidado porque luego también, y a nivel económico, por todo lo que conlleva todo eso. Pero bueno, es que me pongo a hablar y... Una pregunta rápida, Alberto, que te he oído hablar, sobre todo a los dos, de una cosa que era la superficie de exposición y además lo quiero ligar con el crecimiento de Solaria. ¿En cuántos países estabais hace 3 años? ¿En cuántos estáis ahora? ¿Y en cuántos pensáis estar dentro de 3 años? Sobre todo por hacernos una magnitud de cómo va creciendo una empresa en pocos años. Sí, bueno, yo llevo en Solaria hace 4 años, se fundó en 2002. Solaria tiene presencia como fotovoltaicas en Uruguay, en Grecia, en Portugal, en Italia y en España. En cuanto a despliegues de allá actualmente de plantas fotovoltaicas. Próximamente, ya empezamos hace 2 años a trabajar en Alemania. Si mal no recuerdo, creo que el gobierno alemán dijo que el 2% de sus terrenos, cogerlo cuidado, creo que fue así, dijo que el 2% de sus terrenos se iba a dedicar a el despliegue de energías renovables y demás. Pues allí no fuimos. Y allí se fueron muchos otros y demás. Y allí estamos. ¿El futuro que nos depara? Pues, hombre, no en todos los sitios, como digo yo, esto ya es cuando me preguntan a amistades y demás, ¿y por qué no hay tantas plantas fotovoltaicas, no solo de Solaria, sino de muchos, en Andalucía? Pues porque también está el tema del calor, electrónica, calor, eficiencia, etcétera, etcétera y tal igual. Por eso el grueso suele ser, pues, mitad norte, hacia arriba y demás. En Alemania, pues también se dan las condiciones, no en todas las zonas, dentro de la Alemania, para todo esto. Esto se me escapa. Esto ya es otros departamentos, compañeros míos y demás. Yo hago que dispongan de la infraestructura, los servicios y la cobertura adecuada para que poder desarrollar debidamente sus labores. Pero en el futuro, pues no sabría decirte. Eso casi es el desarrollo de negocio de Solaria, quien está al tanto de dónde podemos desplegar de manera eficiente y lograr las producciones adecuadas para todo esto. Pero está claro, como decías al principio, Alberto, que el mundo ha cambiado. Fíjate todo lo que nos estaba contando también Alberto de Solaria, todo lo que está cambiando y más aún en un sector tan vivo como este, ¿no? En el que prácticamente es día a día y la tecnología tiene que ir acompasada. Fíjate que hablaba Alberto de agilidad, de sintonía, que se ve que tenéis sintonía, desde luego. Adaptación,
desde luego que agilidad, yo me quedo con eso, ¿no? Por supuesto, simplicidad, innovación. ¿Cómo ayudáis vosotros como compañeros, ¿no? De ese viaje en un constante mundo cambiante con inteligencia artificial, con innovación que hay que ir implementando cada día, para que ellos puedan centrarse en lo que decía, ¿no? En el negocio, porque Alberto necesita ser parte del proceso, entender al negocio, conocer al equipo, es decir, dedicarse a lo suyo y que vosotros, ¿no? Estéis ahí cuando surge cualquier problema y en ese camino, ¿no? Sí. A ver, desafortunadamente aún no le ayudo mucho a Alberto, porque no es nuestro cliente, pero a ver, nosotros un poco, yo como director en Zscaler, ¿cómo es mi visión de ayudar también a las compañías? No es solo ayudarles para que entiendan la tecnología. Antes de ello hay 2 pasos anteriores, que es que nosotros tenemos que ser el equipo comercial y el equipo de preventa y el equipo técnico, los consultores que, tras haber pasado por ver arquitecturas y ver más de 30 compañías, situaciones, te digan, pues mira, veo que aquí tenéis un gap, aquí otro y aquí otro. Y con nuestra tecnología te podemos ayudar a resolverlo. Pero realmente es fundamental, es absolutamente fundamental el impacto, por ejemplo, de mis equipos en cómo luego se va a implantar la tecnología, aunque sean comerciales. Yo soy un director comercial, ¿vale? Pero el cómo vendemos también y el cómo ejecutamos ese proyecto de análisis es fundamental para que luego realmente se cumplan los objetivos de agilidad y de despliegue. Así que, bueno, esa es un poco la visión que tenemos. Yo, fijaos, me gustaría, hemos centrado mucho nuestra conversación en, yo creo que un escenario de trabajo y de estrategia de seguridad donde la innovación es el punto de partida, la desaparición de los silos, la importancia de las personas, ¿no? Pero siempre lo hemos hecho bajo la lupa de un mundo de cambio, ¿no? Un mundo de cambio que me gustaría en estos últimos minutos que nos restan que definieses un poco. Siempre preguntamos, oye, ¿cómo ves el panorama de amenazas? ¿No? ¿Cómo ves ese mundo de cambio desde la perspectiva de una compañía global como es Solaria? Vivimos tiempos efectivamente extraños, conflictos, guerras híbridas, los dominios desaparecen, los ciudadanos están expuestos a inteligencia artificial. ¿Cuáles son ahora mismo tus principales preocupaciones como CISO? Muchísimas. Y precisamente en línea de lo que estás comentando, la transformación digital no solo se da en las empresas benignas, por así decirlo. Los malos también, digamos, están abanderando a su manera la transformación digital. Es decir, para cubrir unas y otras necesidades, están innovando con unas y otras tecnologías. Tenemos el phishing, tenemos el smishing, tenemos el vishing, tenemos cantidad de jerga para definir unos y otros ataques, unas y otras modalidades y demás. Esto va más. Y también el tema del procesamiento va más. ¿Qué conlleva eso? Que los actores, ciberdelincuentes, cibercriminales y demás, desde mi punto de vista, y fíjate, yo veo que están en algunas ocasiones por delante son las empresas, fabricantes de DR, Zscaler y muchos otros, quienes, uno, están desarrollando cuestiones innovadoras, tanto porque corresponde para cubrir unas y otras necesidades, como para cubrir, digamos, esa ventaja que están tomando en algunos ámbitos los malos. Los malos pueden venir de muchos entornos, desde un vecino que está empezando con tal, ScriptKiddies, etcétera, etcétera, pero también vienen de actores muy potentes como son gobiernos y demás. Sin duda ellos también tienen su ROI, su retorno a esa inversión, y lo buscan y de esa manera. A medida que avanza más y más la tecnología, cada vez estamos más preocupados. Solo tenéis que ver el ecosistema de soluciones de ciberseguridad que hay a día de hoy. Hay una infinidad que yo entiendo que antes o después convergerán, habrán empresas que compren unas a otras, estas tecnologías y demás. Y además es que empezamos a vemos cada día más y más servicios, más y más soluciones que
yo cuando hablo con unos otros compañeros decimos, si es que las quiero todas, las necesito todas. Las necesito todas. Esto me lleva al tema de la gestión de riesgos. Vamos a ver, porque esto al final se tiene que aterrizar. Esto también son cosas que nos planteamos, me plantean en la alta dirección y demás. El ecosistema crece, las amenazas crecen, nos puede ocurrir, nuestros ecosistemas, nuestras superficies más crecen. Vamos a ver, aquí hay que centrar el tiro, sobre todo en la empresa. Hay que realizar una correcta gestión de riesgos. Es decir, y esto lo he comentado yo en muchos foros y en mis vídeos y demás, el riesgo cero no existe. Y tenemos que ser conscientes de eso. El riesgo cero no existe. Si el riesgo es que, ¿y cómo puedo después de poner EDRs, firewall a mi equipo, etcétera, no reduzco? Si no quieres que te entren, apaga el equipo de la red y de la toma eléctrica y demás. En tanto que los sistemas existan, va a haber un riesgo sobre esos sistemas y va a haber atacantes y demás. Entonces, en las empresas por lo que estamos en Solaria es reducir los riesgos a la mínima expresión. Y esto va alineado con presupuestos, con personas y recursos temporales y demás. En eso es en lo que nos tenemos que centrar, porque si no nos agobiaríamos y cerraríamos el chiringuito. Son muy buenos consejos los que hoy ha dejado sobre la mesa Alberto López, que es Global CEO y CISO de Solaria, al que, como bien habéis escuchado, también esos consejos los da a través de YouTube, a través de su canal Tech Tips, si no me equivoco. Alberto López Tech Tips. Pues ahí tenéis una continuación de las cosas tan interesantes que nos ha dicho y que ha compartido junto a Alberto Maldonado, director regional para Iberia de Z Escalera, al que también, Alberto, te agradecemos muchísimo tus reflexiones. Nos vemos próximamente en un programa Cyber After Work. Gracias a ambos. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues es el último minuto el que nos queda, chicos, para hacer una reflexión sobre un tema importante que vamos a tratar en este espacio Seguro Panda, y es básicamente algo que preocupa mucho a los padres. Cuando nuestros hijos utilizan Internet y sobre todo redes sociales, es muy probable que en algún momento les vayan a surgir contenidos bastante inapropiados que van desde la pornografía, violencia, acoso o trastornos alimentarios, y eso sin haberlos buscado necesariamente. Es una gran preocupación y que desde Panda pues reconocen e invitamos a que consulten pues cuáles son esas mejores aproximaciones, porque no es en absoluto un tema fácil, a los menores, pues para que tengan un uso adecuado. Mónica, complejo, pero bueno, tiene una vía que, insisto, yo creo que podemos desarrollar un día en un programa con personas especializadas en ese Absolutamente. abordaje. Sí, porque es un tema fundamental, y para empezar, por dar algún consejo rápido, siempre los expertos dicen que lo más importante es mantener un tono de calma, ¿no? Y crear sobre todo un entorno de confianza, que tengan toda la confianza del mundo para hablar de lo que sea necesario, de lo que les pase, que no se avergüencen y que tampoco se les avergüence porque hayan hecho algo, ¿no? Eso es fundamental, que tengan ganas de contar lo que sea. Y revisión, Pablo, de herramientas de control parental. Exacto, sí, por lo que sea, oye, pues ha accedido a un contenido inadecuado, pues mantener la calma, hablarlo tranquilamente con él, no tienes que acceder, y revísalo por a ver qué ha pasado y que no vuelva a poder acceder. Bueno, pues esto es una aproximación que vamos a hacer con mayor profundidad en nuestro espacio Seguro Panda, que hacemos con los expertos de Panda Security, sobre pues una circunstancia incómoda, pero que es inevitable abordar. Antes los expertos invitados nos decían que es inevitable que la seguridad al final acabe afectando a las pymes, a las grandes compañías, y esto, por desgracia, el contenido inapropiado va a llegar siempre tengamos la conexión con un dispositivo. Lo trataremos, por supuesto, en futuros programas. Pablo, Mónica, como siempre, ha sido un placer escucharos. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Eduardo. Venga, nos vamos nosotros hasta mañana, que volveremos a las 19 horas en la sintonía Capital Radio. Adiós.